Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Bueno, no me negarán que tenemos un gobierno que nos entretiene bastante, nos da que hablar. Ahora nos da que hablar a los paseantes de perros. Porque claro, bueno, los que tenemos perros que nos sacan a pasear, que es todo lo contrario. Pero bueno, ahora ya la conversación está ya prácticamente centrada en las nuevas medidas del gobierno. Ahora los que tenemos perro, en 2 años nos veremos obligados a hacer un cursillo de cómo tener el perro y cómo cuidar al perro y qué obligaciones tenemos con el perro, etcétera, etcétera. Pero es que este gobierno está empeñado no solamente en que dé que hablar todos los días, en el ascensor, paseando el perro, en el metro. Ya saben ustedes que esto del Tribunal Constitucional dio mucho que hablar en el metro y en el autobús y en el transporte urbano. Pero es que ahora resulta que este gobierno está empeñado en destruir sectores económicos que van bien y que no hay por qué llevarlos a la ruina, y me refiero a las tiendas de animales. Ahora las tiendas de animales no van a poder vender ni perros ni gatos ni no sé qué otras cosas. Y además es que van a prohibir la venta prácticamente de todos los animales, incluidas aves, a excepción de algunos peces y algún anfibio. Bueno, en definitiva, que ahora tendrán que reconducir la situación económica y la situación de la gestión de este tipo de establecimientos comerciales, porque es que el gobierno les persigue con este tipo de medidas. Les está buscando la ruina, en definitiva, a otro sector de la población, a otro sector de la producción y del comercio. Por cierto, lo que parece ser que no van a tener ningún problema, independientemente de que empeñaron su palabra, pero como esto del honor en la política y esto de prometer, bueno, ahí tenemos el ejemplo, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ha prometido, si quiere usted se lo repito 3 veces, no pactaré con Bildu, etcétera, etcétera, etcétera. Es una mentira tras otra, sistemáticamente. Bueno, pues ahora el impulsor de la ley animalista, que es de Podemos, dijo que dimitiría si esta reforma de la ley o esta ley que se acaba de aprobar hoy en el Congreso, pues dejaba fuera algún sector de animal, como por ejemplo los perros de caza. No va a dimitir, porque son 80 y tantos mil euros al mes, o sea, al año, lo que cobra este ejemplar. Así que no dimite, dice que quedan todavía muchas cosas por hacer. Pero vamos a ver el momento, en la revista Jara y Sedal, que también tiene un canal de vídeo, lo prometía. Vamos a ver cómo era de taxativo a la hora de prometer esa dimisión. Decir que una ley estatal que excluya a los animales de actividad cinegética no va a salir de nuestro departamento. Antes de eso, vamos, yo lo digo públicamente, la ley se tumbaría y yo dimito. Eso es así. De mi departamento no va a salir una ley que excluya, que vaya un paso hacia atrás. Para clarificar la ley de bienestar animal, los socialistas, el Grupo Socialista, va a presentar una enmienda por la que se excluye de esta ley a los perros que tienen actividades específicas, a los animales de actividades específicas. Los perros de caza, las realas y los animales auxiliares de caza, que quedarían excluidos de esta ley, porque lo que haríamos sería una legislación específica para ellos, tal y como recoge la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética. Bueno, pues en la revista Jara y Sedal, en su web, a día de hoy dice que García Torres, el que decía que yo dimito, pues dice que no va a dimitir porque aún quedan muchas cosas por hacer. Por cierto, también podemos hablar de una noticia que hoy publica el Diario de Almería. Y es que en la capital se ha producido un efecto, bueno, este efecto se viene reproduciendo o se viene manteniendo dilatadamente durante los últimos años, especialmente durante la pandemia, que es la frecuentación de caravanas en algunos lugares de la ciudad, especialmente en Paseo Marítimo, pero ya de forma abrumadora detrás del auditorio. Por cierto, que he visto que en Diario de Almería titulan o de alguna manera describen esto como Vegacaravanas. Vegacaravanas porque está en la Vega de acá, el nuevo barrio almeriense que crece en silencio. Y es que efectivamente hay ahí una concentración de cientos de caravanas
pero que no nos consta de que esto sea habilitado como un camping de caravanas. O sea, que es porque hay un espacio ahí abierto, pero no hay ni servicios, ni hay acometidas de agua, de electricidad, de limpieza, de higiene, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo hacen? Pues no se sabe. Parece que es un arcano, aunque a veces los que vamos paseando con el perro por el paseo marítimo, vemos a alguien en un momento determinado salir de la caravana con un cubo que parece que lleva algo. Se va a la playa y vuelve con el cubo vacío y sacudiéndolo. ¿Qué habrá hecho en la playa con ese cubo? ¿Qué llevaría ese cubo? A ver, Juan Fernández Cabeza, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te imaginas que puede haber en ese cubo? Es que, desde luego, de entrada, estas preguntas así, pues no sé, deja uno volar la imaginación. Sí, no, y ya, no hay que imaginar mucho. Ya la podemos liar. No hay que imaginar mucho. Bueno, pues, verdaderamente es que en todos los sitios, en todas las provincias, todos los municipios, las caravanas tienen un sitio para estar y además los que les gusta el mundo de la caravana son muy disciplinados para eso y suelen comportarse bastante bien. La verdad es que pocos problemas generan, ¿no? Sí, aunque no haya protocolo. Aunque no haya protocolo. Pero aquí, sin embargo, pues, para la entrega de premios Carmen sí hubo protocolo. Protocolo. Bueno, pues es una situación más que se da porque este tipo de cuestiones yo creo que hay que atajarlas antes de que entremos en el problema en sí. Pero bueno, yo la verdad es que no parece que hagan mucho mal, pero no es el sitio adecuado para estar, también es verdad. Ya. No, es que dice Iván Gómez, que es el autor de este artículo en Diario de Almería, dice que la falta de regulación y control ante la invasión consentida de caravanas y furgonetas camper que aprovechan el vacío legal de las ordenanzas municipales para permanecer estacionadas sin rotación durante semanas. Yo diría que algunas durante meses, porque claro, ya te acostumbras a verlo allí y parece un vecino más. Bueno, Martín de los Reyes, buenas noches. Muy buenas noches, La falta de Felipe. Es que, hay falta de legislación. Yo creo que tenemos poca legislación. yo creo que hay exceso de legislación. Ya, por eso te lo digo. Entonces, que los campistas o caravanistas estén allí estacionados, disfrutando de la vida, sin pagar impuestos, sin molestar a nadie. Yo no paseo frecuentemente por la zona, pero me da la sensación de que no ensucian, que son gente muy civilizada y no están haciendo daño a nadie. Entonces, dejemos en paz a la gente que vive y que a lo mejor no tienen otra vivienda que esa caravana, o que han decidido que su vida es errante. Dejemos libertad a la gente para que, sin que hagan daño a los demás y pagando sus preceptivos sellos de circulación, sus impuestos por el gasoil. O sea, es que nos cobran actualmente por respirar, nos cobran en el Ayuntamiento de Almería por aparcar el coche en la calle, ya se está pagando el impuesto de circulación. ¿Por qué tenemos que pagar por aparcar en el centro? ¿Por qué cada día quitan aparcamientos del centro? Dejemos libertad a las personas para que utilicen el gasoil que quieran en sus coches, no le impongan coches eléctricos, no le impongan cómo tienen que vivir, si pueden vivir en una caravana o si tienen que estar rotando y pagando. Si pagaran, no habría ningún problema. Ahora, el problema es que están allí sin pagar. Ya. Yo lo que observo es que no sé cómo nadie que haya visto esta situación, que no es de ahora, porque además en Diario de Almería... Y en el cubo seguro que llevan caramelitos para repartirlo en el paseo marítimo a los niños, para los peces. Sí, exactamente, pececitos. Yo no es la primera vez que lo publica esto Diario de Almería, porque en varias ocasiones me ha parecido que esta es la tercera que sale esta noticia. Después de tanto tiempo, porque esto es previo a la pandemia, me da la impresión, y eclosionó durante la pandemia, ¿cómo es que nadie ha visto ahí un nicho de mercado, con perdón? Porque claro, dice, si hay aquí caravanas, si hay un espacio, si este espacio lo puedo yo concesionar, por ejemplo, el ayuntamiento lo puede concesionar a una empresa que lo dote de servicios, que le ponga surtidores de agua, acometidas de luz eléctrica, para que no tengan que poner la recarga de las baterías con el motor, con el diésel normalmente de la camper, ¿no? Todo este tipo de cosas, ¿por qué no ha habido nadie que
con olfato Pues que no diga... sé, "Oye, sí, yo creo que no es cuestión de ahí yo no veo ahí negocio. Esto es lo que sí es necesario. Yo ahí Hombre, hay camping discrepo de Martín, claro, pero tiene que ser zonas preparadas para eso. Claro. No puede ser que salgan con el cubo a tirarlo a la playa, ni a la ramblita, ni al solar de al lado. Tiene que haber zonas habilitadas para eso, donde puedan evacuar, donde puedan recoger agua, donde puedan eso. No se trata, yo no estoy de acuerdo en el sentido de que no se trata tanto de decirles qué tienen que pensar o qué tienen que hacer, sino que unas normas mínimas de comportamiento que son bastante civilizados. Ya lo he dicho antes, no suelen tirar mucha basura ni todo esto, pero para este tipo de convivencia, porque al final es una vivienda de unas determinadas condiciones, pues necesita de, por el tema de basura, el tema de evacuación sanitaria, agua y todo este tipo de cosas, hay que regularlo y tiene que estar con unos servicios mínimos. Entonces, en cualquier sitio no se pueden poner las caravanas. Una cosa es aparcar puntualmente, que llega ahí, que está de 10 minutos, media hora o una noche porque se te ha hecho tarde llegar hasta el lugar de acampada de las caravanas, y otra cosa es establecerte permanentemente, ni 3 días, ni 10, ni una semana. No puede ser. Yo no soy partidario de que hay que facilitarle, y si es un clima acogedor y tenemos un turismo de caravana y queremos hacerlo, vale, pues a condiciones, no una, no 2 zonas, 10 zonas, pero en condiciones normales. Porque cuando esto se sale de madre, luego ya las soluciones son más complicadas. Claro, sí, es lo que suele pasar, ¿no? Empiezas por la ya permisividad, digamos, mínima. Los desalojos son problemáticos. Sí, claro. Si yo estaba aquí hasta ahora, porque ahora cuento de qué, porque hay algunos intereses de no sé cuánto, no. Esto tiene que regularse, tiene que normalizarse en zonas adecuadas para ello, punto. No hay más. Esto no es... es verdad que en otras cosas sí estoy de acuerdo, que nos dicen lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que decir, lo que tenemos, vale, pero yo creo que esto es una cosa de convivencia, de situación social que requiere de unos mínimos. Hay indudablemente cosas muchísimo más graves, como son montones y decenas de asentamientos ilegales que tienen la luz enganchada, que seguro que no pagan luz, no pagan agua, no pagan basura. Los periódicos no hacen incidencia en estas cosas y se vienen a meter con unos señores pacíficos que no molestan a nadie, que viven una libertad en su vida, que han escogido esa forma de vida, y van a machacarlo, a ponerlo en primera página en el periódico. Pero es que no se trata tanto de que te inmiscuyas en su vida. Juan, pero es que, por ejemplo, has hablado de la basura. Que esta gente no paga basura, por ejemplo, pero es que qué injusticia qué injusticia más grande que esas viviendas que están vacías, que no están siendo utilizadas y que no generan basura, y que por obligación tienen que pagar el servicio de recogida de basura. Vamos a ver. De acuerdo. O sea, hay cosas muchísimo más importantes y más gravosas para la gente que inmiscuirnos en la libertad de unos señores que no están molestando a nadie y que están decidiendo vivir de una forma determinada o pasar sus vacaciones de la manera más económica posible, sin tener que pagar hoteles. Insisto, no se trata de inmiscuirse en que vivan estas personas de una determinada manera, ni hacerles pagar, que sea gratis, que no pasa nada. No van a hacer pagar una zona para que estén en condiciones. Si es que están divinamente, ¿tú lo has visto quejarse? No han pedido nada, lo que quieren es que los dejen en paz. Nos van a hacer pagar por ir a la playa como en Italia o pagar por pasear por el paseo marítimo. Si seguimos poniendo reglas y normas, ya nos cobran por dejar el coche en la calle, por ningún servicio a cambio. Sí, el servicio de hora, ilegal, abusivo y que debería eliminarse, o al menos regularse de otra manera. Tiene otras connotaciones, no solamente aparcar el coche en la calle para... ¿Qué te dan a cambio? Bueno, es que no se trata... No todos los servicios públicos tienen que tener, o los intereses generales tienen por qué tener una reversión directa al usuario. Tiene que ser el interés general. Por ejemplo, se ha demostrado que la zona azul, yo no soy partidario de la zona azul, ni tengo nada que defender la zona azul, pero es verdad que con cierta regulación, ahora mismo funciona bien, tienes posibilidad de aparcamiento, tienes más aparcamientos. Lo que no estoy de acuerdo es que cada vez te quitan más aparcamientos. Han puesto zona azul para blanquear, digamos, que tenga facilidad de aparcamiento, porque antes era imposible aparcar en la zona centro, donde está ubicada la zona azul, pero imposible. Pero ¿por qué tienen que cobrar por aparcar? Pueden decir, usted no puede aparcar más de 3 horas, pero usted no puede aparcar más de 3 horas, y si aparca más de 3 horas tendrá una sanción.
Perfecto. Pero ¿por qué te tienen que cobrar durante esas 3 horas? Hombre, para facilitar la rotación. Esto, ¿La rotación de qué? ¿De los sueldos que cobran los de la hora? No, la rotación de los vehículos, que lógicamente Eso facilita la rotación. No vas a llegar a un sitio, te aparcas y te apontocas allí todo Pero el día. es que estoy pagando por utilizar el suelo de mi municipio. Sí, ¿Por el que pago ya un impuesto de circulación? El impuesto de circulación, sí, efectivamente, que sirve, ha de redundar, se supone, en el mantenimiento de las calles, de las rayas azules, porque de la señalización pero vertical y horizontal, los semáforos, todo ese tipo de cosas. Estamos pagando con todos los impuestos. Se supone que debería de repercutir en eso. Pero me refiero que la zona azul lo que permite es que la gente diga, hombre, para esto que voy a hacer necesito media hora o necesito 3 horas. Perfecto. Pues pago por 3 horas. No tienes por qué pagar. A partir de las 3 horas tienes una sanción. Sí, pero durante las 3 sí. primeras horas no tienes por qué pagar nada. De alguna si lo manera, que se quiere es la rotación. Sí. Ahora, lo que se está Entonces diciendo nos que es quejaríamos- la rotación para freírte impuestos. No, la rotación para que llegue otro que necesita aparcar allí y deje el sitio libre para que llegue otro y que no lo acapares. En definitiva, esa es la rotación. Que no acapare un espacio para que llegue otro que lo pueda necesitar y lo ocupe. ¿Que pagas por eso? Pues bueno, pues sí, pues pagas. Evidentemente. Pero se como puede pagas- hacer lo que tú dices, un servicio telemático, informático y tal, y no sé qué, que te den una tarjeta. Tú igual por- tú dices, estoy aparcando Sí. y tal, y está registrado. Sí, ¿Qué has empezado? lo puede hacer por el móvil. Ya casi Sí, todo sí, se hace sí, por sí, el sí. móvil. Si puede hacer transferencias en Bizum y no sé qué, no sé cuánto, porque no va a hacer una cosa más sencilla como esa, llegar a un aparcamiento, pulsar un botón y decir, aquí estoy, me voy a ir Hay que a la dejar media hora. libertad a las personas para Sí, que puede ser un sistema. con su dinero lo dediquen a crear riqueza, no a dárselo a empresas como el Hora o como empresas que tengan que cobrar por aparcar tu caravana en un sitio. Ya. No, pero- Siempre que no perjudique a los demás, ¿no? Hombre, por supuesto, y sobre todo que si hay una concentración, que es de lo que se trata, yo entiendo al que el final- espíritu de esta información, de esta noticia, es que habla ya no de alguien que me parece muy bien, y además a mí me encantaría tener una camper y viajar por esos mundos, y poder aparcar y ver sitios maravillosos, etcétera. Claro que me gustaría, por supuesto que sí, y no estoy en nada en contra, por supuesto, como comprenderás. Pero cuando hay una concentración, cuando la cosa ya se dispara un poquito en número, como es el caso de lo que hay detrás del auditorio, entonces el espíritu de esta información yo creo que lo que dice es que esto habría que regularlo. Hay que prohibirlo. Hay que prohibirlo, cobrar, hay que regularlo porque pagar. ya cuando hay mucha gente ya se necesitan servicios higiénicos, de energía, etcétera. No Y estamos todo hablando eso, de 3 caravanas, es que ahí los aparcamientos del auditorio, a veces que no hay sitio para aparcar, hay una aglomeración de caravanas. y en el paseo marítimo, en el Palmeral, paseo marítimo. marítimo. En la campa, que han convertido una zona, la mejor zona que hay en la playa de Almería, de la capital, que es la zona del Palmeral y el paseo marítimo, lo han convertido en una campa de Almusafe. Parece que es una zona de aparcamiento donde ve allí coches, bueno, y ya está. Pero bueno, esa es la visión Sí, que pero damos. Por esa misma regla de cara al mar. llego allí, me instalo con Siempre mi tienda de estamos diciendo, campaña es que- y como es que soy Almería libre no y puedo vive de- hacer lo que quiera, pues me pongo allí con mi tienda de la campaña y vivo allí. Oye, que siempre hay gente barato que de día monta por- unas estructuras así cuadradas con sus techos y todo eso, y eso es como una tienda de campaña. Dejemos a la gente que pero viva en la tú- playa, tú que disfrute de la realmente- naturaleza. Realmente piensas lo que estás diciendo. Pero si es que está ocurriendo, cada día está ocurriendo Pero en es la que no playa, debe- que van pero- familias con unas carpas que las ponen juntas, que parece que una Pero eso estructura no, pero- tremenda. pero eso- en pero- cualquier playa, pero tú tú no vas a la estás hablando playa. en Pero es una ¿En la cosa playa? puntual No, en no. un día de playa. Yo estoy hablando de un ¿En la sitio, playa? en de el paseo asentamiento. marítimo, en cualquier caso, No, que haya un núcleo pero de que población que la viviendo ahí gente, estable. ¿Pero tú de dónde vienes? ¿Del Mato Grosso o de no, Salvador de no, Bahía? No me Yo de refiero verdad- que hagan asentamientos, sino que Claro, disfruten que eso- de la playa, que si quieren hacer su parrillada allí, que no Eso tengan es que otra gastarse el dinero cuestión. para, Yo- eso no- para estamos un, hablando de para la- un restaurante. del Que no se prohíba tanto, estacionamiento siempre que no se continuado. moleste a los Es- demás, ¿no? Es que al final se convierte aquello en un, llamémoslo, un barrio de caravanas. Vega, Si ¿cómo la- se llama? Si es que Vega Iván Caravana, ¿no? lo ha definido muy bien. Sí, sí, claro. Vega Caravana es Claro. un barrio más de Almería, porque aquí estoy, aquí me pongo. Entonces, En por fin. esa misma regla de tres, pues los solares que hay por allí y tal, pues me monto mi chiringuito, pongo 4 bien montados y a vivir, porque soy libre y puedo Sí, gastarme claro. dinero donde quiera. En fin. Yo creo que estas cosas no vienen así. Cambiando de digo tema. Bueno, ¿tenéis perrito, gatito, algo de esto? Yo he tenido animales siempre. Sí. El primero yo. Alrededor, ¿no? Lo que le diría a Pachi ¿Quién es Pachi? López.
Ah, Pachi López. Que sí. lo ha sacado al principio, Sí, sí, sí. que dice que que van a excluir a los perros auxiliares Sí, perros de la ley. auxiliares. Bueno, pues que tengan cuidado muchos políticos a ver si lo excluyen a ellos de la ley. Ya. Bueno. ¿Qué os parece esto de que ahora una tienda de animales no pueda vender, yo creo que lo que más se vende en una tienda de animales? Un cachorro, de un perrito, de gatito, ¿no? Yo creo que hurones y todo eso es menos también, pero hay yo creo que regular todo, porque si se regula lo de las caravanas, que se prohíba la venta de animales, que se prohíba todo, que se prohíba respirar, que se prohíba sí. pensar en animales, Ya. se prohíba pensar en un chuletón. Yo no soy muy amante de las regulaciones, pero hay cosas que tienen que estar reguladas y normalizadas. España es uno de los países, yo creo que estoy hablando de memoria, estamos en torno a los 115.000, una bestialidad, no sé, podemos mirarlo, ¿no? Una bestialidad de normas, muchas veces entrecruzadas y más. El país, yo creo que somos uno de los países que más regulación normativa tiene de todo. Pero respecto a esto de los animales, yo sí soy partidario de que esto esté bien regulado, porque estamos viendo que la población animal crece de una forma desmesurada, sin ningún control. Las cosas no es que tengan que tener control, es que pues hay gente, y yo insisto, yo he tenido perros hasta hace poco, he tenido gatos, pero esto de que vayan los perros cagando y meando por cualquier sitio y los demás se lo encuentres, te gusten o no te gusten, y tal, esto tiene que estar normalizado, regularizado. Eso no está normalizado. Y esto hay unas ordenanzas municipales Claro, que lo definen claramente. Pero no vamos a poner un guardia detrás, un policía local o un policía detrás de cada ciudadano. Entonces hay que apelar un poco a la la civilización Y eso de la persona. Y ahora no se van a cagar los perros en las aceras con esta medida del gobierno. Luego está la otra parte. Está la otra parte, que es que con tanta facilidad de acceso a los animales, luego al final se convierten en juguetes, en regalos, los sueltan animales. Yo no soy partidario a los animales no se les puede maltratar. Y yo creo que el abandono animal es cada vez más evidente, el maltrato animal también, y yo creo que no. Que me parece excesiva muchas cosas o muchas historias, tampoco perdamos la cabeza. Yo creo que en el término medio está la virtud. Pero ¿qué consigue esta gente del gobierno, me refiero, con este tipo de regulaciones, medidas, leyes, etcétera? Y sobre todo meterse en la vida de la gente que sabe ya cómo organizarse, afortunadamente. Al gobierno no le importan los animales, no le importan los niños, ni los hombres, ni las mujeres, ni las empresas, ni le importa nada. Estas leyes son simplemente pruebas para ver cuál es el límite de la sociedad para someterse a las arbitrariedades. ¿No? Uy, eso hace tiempo ya que está claro cuál es el límite. Ninguno. O sea, la gente está dispuesta a acatar y a asumir y a someterse. Pues hemos tenido, mira, si me permite, sí, claro. hablo de mi libro. Mira, yo sigo siendo muy ingenuo, ¿no? Hasta hace cierto tiempo yo pensaba que no sé, que esto del diálogo social y todas estas cosas, que oye, que era importante, aunque no tengamos el bolígrafo de firmar, los sindicatos pues teníamos cierta relevancia. Bueno, pues llegó Zapatero y por decreto, sin nada, y nos quitó, nos bajó el sueldo un 10%. Luego llega Rajoy y nos quita la paga y todo lo que aparezca, o sea, pero sin contar con nadie, sin diálogo social ni nada de nada. O sea, luego hemos tenido 1000 ejemplos con la pandemia, con todo. Un decreto, y este gobierno que gobierna a base de decretos. Un decreto y te quito derechos o te los pongo según me parece. Juan, entonces, esto que hemos perdido. Esto que estáis contando, y sobre todo a raíz de lo que decía Martín, me atrevo a decir que el gobierno no es que esté prospectando, no esté probando a la población a ver la capacidad de aguante que tenemos, la capacidad de asimilar la manipulación, la ideología, etcétera, etcétera, el lavado de cerebro, ¿no? Yo creo que va a peor por parte de la población. No hace falta que el gobierno insista, no hace falta que el gobierno sea más... yo qué sé, que nos trate de manipular más, que instile más ideología. No hace falta. Ya nosotros estamos en franca caída. Mira, te voy a poner un ejemplo de lo que es Almería. Almería estaba sacando los productos hortofrutícolas, la primera fuente de riqueza de la provincia, por el puente de Rioja. No teníamos autovías.
Y estuvimos tragando, hasta que llegó, que el otro día me enteré, y afortunadamente el Ayuntamiento de la capital va a tener pues un gesto de solidaridad con todos los almerienses y sobre todo de sensibilidad con alguien que hizo mucho por Almería, José Vallejo Osorno, que fue presidente de la Cámara de Comercio y que fue el impulsor de la campaña Almería sin salidas. Se hizo una campaña y entonces Almería reventó. A eso también contribuyó Antena 3 de radio, la campaña que hizo la Cámara de Comercio y Plataforma Publicidad, Almería sin salidas, y todos los días reivindicando las autovías de la provincia de Almería. Juan, tú te acordarás. La burro Hicimos marcha, la burromarcha, etcétera, etcétera. Y eso hizo que, sobre todo cuando en los periódicos de tirada nacional había una página completa donde decía Almería sin salida y tal, y entonces antes en los escaños del Congreso se veían los periódicos, los periódicos de papel. Ya no se ve ningún periódico de papel, ya tienen su tablet de última generación y tal. Y entonces, claro, todos miraban a los diputados de Almería, especialmente a Nono Amate, a José Antonio Amate, que era el secretario provincial y estaba allí en un escaño, y lo miraban, ¿qué os pasa con Almería? ¿Esto qué es de esta página tal? No sé qué. Claro, no llegaban a ponerse colorados, pero algo sí decían, coño, esto habría que agilizarlo, habrá que hablar con el ministro. La repercusión fue, y se hizo. Yo creo que de las más potentes que ha habido. Exactamente, y adiós. Posteriormente, la capacidad de aguante de los almerienses se cayó en picado. Aguantamos casi 11 años para la 92, la autovía 92. Hemos aguantado camino ya de 40 años con el soterramiento y la llegada del AVE a Almería, que se prometió para el año 2005. Sí, me acuerdo. Para el año 2005 se prometió la llegada del AVE a Almería. Ahora vamos por el 2026 o ni se sabe. Oye, ¿y cuál ha sido, por ejemplo, la Cámara de Comercio, aquella Cámara de Comercio que hizo la campaña Almería sin salida? Pues ahí en donde el Morro, que alguien dijo que hicieron una fiesta en el Morro. Bueno, pues en el Espigón de Levante, donde está la torre de salvamento, pues allí reunieron a unas 800 personas y hicieron allí un espectáculo lamentable de reivindicación de la autovía, coño, hasta el punto de que brindaron con cava al final de una reivindicación. O sea, no es que la reivindicación, la capacidad de respuesta de los almerienses esté ahora aprobándola al gobierno, no, es que no hace falta aprobarla, es que caemos solos. Ahora mismo estamos cayendo en picado. En la mesa del ferrocarril, por ejemplo, pues viene la secretaria de Estado de Infraestructuras y viene y se va a reunir con la mesa del ferrocarril, porque hace tiempo que no le pasa la mano por el lomo. Y entonces, pues eso es necesario para mantener la paz social y todo este tipo de cosas. O sea que Almería, la provincia de Almería, ha caído en una desidia, en una ausencia de reivindicación tremenda, y lo estamos viendo en este tipo de cosas. Y lo estamos viendo en cosas más pequeñas también, que suceden a diario. El carácter almeriense también es verdad que es bastante pacifista, bastante pacífico, tranquilo, acomodado. No, y tiene mucho que ver... no hace falta tirar bombas ni sacar... Si no estamos... Pero es verdad que el carácter de las regiones, o en este caso de los almerienses, influye mucho. También es verdad que influye mucho... Tú fíjate, la Juan, cierta calidad de vida que tenemos. Es que se me ha olvidado por el camino. Yo recuerdo una manifestación que hubo del Hospital Materno Infantil, porque claro, no solamente estamos hablando de infraestructuras que pueden beneficiar a uno, y a otros pues les da igual. Pero a todos nos influye el tema sanitario. Tarde o temprano, antes o después, siempre vamos a ser clientes del sistema sanitario, sea público o privado o ambos a la vez. El caso es que para el Hospital Materno Infantil, que era tan importante, nos engañaron con el Hospital Materno Infantil, el gobierno del Partido Socialista nos engañó y nos tuvo engañado durante 9 años. Bueno, pues hubo 2 o 3 manifestaciones del Partido Popular, de la oposición. Nosotros hemos hecho movilizaciones por el matrimonio. Espérate, hablo de la oposición, bueno, sí. De la oposición mayoritaria. Yo estuve allí viendo de lejos la manifestación, porque me daba vergüenza acercarme, ¿sabes? Simplemente. Había 7 personas del Partido Popular reivindicando y manifestándose por el retraso del Hospital Materno Infantil. Y digo, esta es Almería. Así somos. O sea, que no hace falta que nos sigan analizando, lobotomizando, absorbiendo neuronas, manejando tal. No. Son cosas diferentes Vamos a lo peor. que es la manipulación por parte de los gobiernos
tendentes hacia un régimen totalitario como el que actualmente hay en España, en el que se pretende someter a la población no solo a comportamientos, sino a un lavado de cerebro lento y constante, es decir, a una ideologización para tener un control mental. Es decir, es mucho más fácil someter a una población a lo que tú quieres convenciéndola que no obligándola. Entonces, de eso se trata, es una lenta pero continua inculcación de ideas que hacen más fácil manipular a una sociedad. Es diferente esa situación al carácter y a la idiosincrasia de Almería y de sus políticos. Es decir, aquí hay una forma de ser del almeriense que es, pues bueno, tranquila, que es diferente, que no tienen nada que ver pero por eso, otro lado Martín. hay unos políticos que están sometidos. Hay que conocer la historia de Almería. Yo no he visto manifestaciones más violentas que las que, por ejemplo, se produjeron en el barrio de Pescadería, por ejemplo, por un problema que había con los pescadores, con la política de pesca con Marruecos, etcétera, etcétera. Ahí estaba, pues fíjate, el recortado, Paco el Recortado y compañía, Pepillo el Barbero, helicópteros de la Policía Nacional, ahí tiraron de todo, se dieron de todo, leña por un tubo. Manifestación de los agricultores, no recuerdo ahora mismo el problema que era, pero ya me acordaré. En la delegación de Hacienda entró allí un secretario de una organización agraria conocida y tiró una máquina de escribir por la ventana de Hacienda, ¿sabes? De la manifestación que se organizó, ¿sabes? O sea que, vamos a ver, que aquí en Almería ha habido manifestaciones multitudinarias. La primera por el fútbol, por aquello que hubo. Eso no en Almería, eso pasa. Pablo Porta la horca, el paseo a reventar, y luego también cuando bajaron en la Almería de primera. Las movilizaciones. Y luego, por supuesto, que esa sí me parece que dio la muestra de lo que es Almería, la Almería solidaria, la Almería que se moviliza por causas justas, que fue con Miguel Ángel Blanco. Que fue tremenda la manifestación, tremenda. O sea que Almería no es desidia. Que Almería, cuando se tiene que movilizar, se moviliza. Entonces, lo que pasa es que hay pocas cosas que toca la fibra adecuada, exactamente. es verdad. Sí. Que no ¿Por qué Almería no consigue el AVE? ¿Por qué Almería no consigue las carreteras? No hay información. Los medios de comunicación ahora se dispersan bastante, ¿sabes? En la concentración de los intereses de la ciudad y de la provincia, ¿sabes? No se objetiviza, ¿sabes? ¿Cuál es el problema y cómo solucionarlo? Hay muchos intereses cruzados, hay muchas bocas tapadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quieres que te diga? En todos los ámbitos. Entonces, eso es lo que pasa, que la gente no llega a sensibilizarse porque no llega ni a enterarse, ¿sabes? O porque se está enterando erróneamente de lo que le están contando, de cuál es la realidad. Por cierto, hablando del... Tenemos que ir a publicidad, Destacar en un segundo la actitud del gobierno actual, que han hecho redadas en casa del juez Presencia, han hecho de varios blogueros o tuiteros o cómo se llama esto del Facebook, ¿no? Influencers de estos que hablan de Instagramer o lo que sea, entre el Arconte y otros más. Y también con el expediente Royuela. O sea, están ahí, estabas hablando de la misión del foro de Davos, de controlar las falsas informaciones, que me ha venido a la mente al hablar de informaciones falsas. Están siendo cercenados medios de comunicación independientes actualmente. Claro. Bueno, nos vamos a publicidad y continuamos enseguida, Venga, hasta ahora.